¿Te gustaría tener un buen resumen del Antiguo Testamento en unos pocos minutos? Hoy vamos a intentarlo. Mirad, la primera lectura de la misa de hoy está tomada del libro de Esdras. Seguramente este nombre no te resulta tan familiar como otros nombres del Antiguo Testamento, como Moisés, como el rey David, como el rey Salomón, o como el profeta Isaías o el profeta Elías. Estos son nombres que sin duda están más cercanos. Esdras no es un nombre tan familiar, pero lo que nos narra la primera lectura nos sirve de perfecta ocasión para hacer el resumen que queremos hacer del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento empieza contándonos de Dios, que es creador de todo cuanto existe. Eso nos narra el libro del Génesis, también la caída y otras muchas cosas. Y a partir del capítulo 12 del Génesis encontramos la historia de los patriarcas. El primero de ellos, nuestro padre en la fe, es Abraham, y después de Abraham su hijo Isaac, y después de su hijo Isaac, Jacob, que tiene 12 hijos, que dan origen a las tribus de Israel. Entre sus hijos hay uno muy querido, Jacob, ¿verdad? Uno muy querido por Jacob, que se llama José. José es vendido por sus hermanos y termina como esclavo en Egipto, y después de una gran cantidad de dificultades en las que brilla la presencia de Dios y la providencia de Dios, José finalmente llega a un altísimo cargo en Egipto, y esto es muy importante porque venía un hambre terrible que duró cerca de 7 años, un hambre espantosa que hubiera aniquilado al resto de la familia de Abraham, es decir, a los hijos de Jacob. Abraham ya había muerto, Isaac ya había muerto, pero la estirpe de Abraham se hubiera extendido en esa hambruna terrible. Sin embargo, como en Egipto sí había alimento, gracias a la sabiduría de este hombre llamado José, entonces los hermanos de José pudieron ir a Egipto, y esto permitió que sobreviviera la estirpe elegida, la estirpe de Abraham. Estuvieron en Egipto 430 años y se multiplicaron, pero durante ese tiempo, y cuando crecieron tanto, sucede que ya los egipcios empezaron a sentir temor de la fuerza de los hebreos, y por eso llegó un faraón que dijo: a esta gente hay que controlar la población. Los tiranos, como siempre, queriendo controlar la población, también en nuestra época. Y para controlar la población quería que se eliminaran a todos los niños varones, pero afortunadamente un niño se salvó, que fue Moisés, y años después Moisés saca al pueblo de Egipto, y esto es el Éxodo. Atraviesan el desierto, Moisés muere a las puertas de la tierra prometida, y otro hombre llamado Josué es el encargado de introducir al pueblo en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Cuando ya se establecen en Canaán, que es la tierra prometida, las dificultades no cesan. Van a tener una gran cantidad de conflictos. Es la etapa de los llamados jueces, que eran líderes carismáticos, líderes movidos por impulsos del Espíritu Santo para liberar al pueblo en distintas circunstancias. El último de esos jueces y el primero que inaugura la época de los profetas es un hombre llamado Samuel. El pueblo le pide que les dé un rey, y entonces Samuel elige como primer rey a Saúl. Pero Saúl fue rebelde y además mentiroso, y entonces Dios desechó a Saúl y eligió en cambio a otro que se llamó David, el más famoso de los reyes. El hijo de David fue Salomón, esplendoroso en su sabiduría, y el hijo de Salomón que quedó en el trono fue Roboam, que fue un muchacho torpe, caprichoso y egoísta en aquella época. Y esto provocó una división entre los hebreos. La parte del sur se llamó Judá y la parte del norte se llamó Israel. Después, el reino del norte, Israel, a los pocos siglos, 2 o 3 siglos, cayó en manos de los asirios y prácticamente se extinguió. El reino del sur siguió todavía, y siguió desde la época de David, que es el año 1000 a.C., hasta comienzos del siglo VI a.C. Y después de muchas advertencias por los profetas, donde el Señor quiso reconducir a su pueblo, pues ¿qué pasó? Pues que fueron desterrados. Y el destierro es absolutamente clave para entender el Antiguo Testamento, porque el destierro llevó al pueblo de Dios a lo peor de lo peor, a lo más duro, a lo más humillante. El destierro duró cerca de 70 años, y cuando termina el destierro, ahí encuentras la primera lectura de la misa de hoy. Un hombre enamorado de Dios, enamorado de la ley de Moisés, muy fiel al Señor, gran servidor de su pueblo, que se llamaba Esdras. Él era sacerdote y él era escriba, es decir, de los grandes estudiosos de la ley. Y entonces lo que está recordando el comienzo del libro de Esdras, pues es esto, precisamente.
Esdras es descendiente de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Fue un escriba experto en la ley de Moisés, como os decía, un enamorado del Señor que vivió desterrado en Babilonia y regresó a su patria junto con otros judíos después de la proclamación de Ciro como rey de Persia en el año 538 a.C. Probablemente él llegó antes que Nehemías. Los libros de Esdras y Nehemías forman una unidad, podríamos decir, y narran el retorno de los exiliados judíos a la devastada ciudad de Jerusalén, donde se dieron a la tarea de reconstruir el templo ante la oposición de los samaritanos establecidos en el norte de la ciudad por los asirios y otros grupos dispuestos a impedir que los judíos recuperaran el poder. Pese a todo, la reconstrucción del templo fue terminada en el año 515 a.C. Pues bien, la primera lectura de hoy nos dice que un rey llamado Ciro, que era rey de Persia, venció a los caldeos. Y resulta que los caldeos eran los que habían desterrado a los judíos, los habían llevado a Babilonia. Entonces, cuando Ciro, en la providencia de Dios que era persa, derrotó a los caldeos, una de las cosas de las que se ocupó fue de deshacer lo que los caldeos habían hecho. Y como los caldeos habían desterrado a los judíos, pues Ciro permitió que ellos volvieran. El restablecimiento en la tierra que recibieron los judíos no fue tan fácil. Esto sucede a finales del siglo VI a.C. De hecho, ellos no van a tener una verdadera independencia, sino que luego van a ser como una moneda de cambio con distintos imperios. Va a venir otro imperio que es el imperio de los lágidas o tolemaicos, descendientes del poder de Alejandro Magno. Y luego, después de algunas luchas complejas, van a venir los romanos. Y cuando ya llegan los romanos, estamos en el tiempo de Cristo. Esa es la síntesis de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, una síntesis muy rápida, lo reconozco. Pero es hermoso recordar todo esto para terminar con una frase que no está en el Evangelio de hoy, pero que es absolutamente bella, es absolutamente preciosa. ¿Recuerdas lo que le dijo Jesús a los apóstoles? Muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros escucháis y no lo oyeron. Todo este recorrido desde los patriarcas hasta el tiempo de Jesús sirve para recordar la inmensa providencia de Dios que va guiando a su pueblo y lo que Él tenía preparado para nosotros. Que nuestros corazones sean agradecidos y que nos enamoremos más y más del conocimiento de la Biblia. Por otro lado, en el Evangelio de hoy, nadie enciende una lámpara, dice el Señor, nadie enciende un candil para después taparlo. Esta expresión del Evangelio quiere como suscitar la conciencia en nosotros de la responsabilidad que tenemos ante el prójimo, ante los demás. A veces decimos, a mí no me importa lo que digan o piensen de mí. Bueno, y es una expresión que hay que matizarla, ciertamente esconde una gran verdad. Yo no fundo mi autoestima en el aplausómetro, en que me aplaudan o me critiquen. A mí no me importa lo que piensan de mí, decimos, ¿no? Y esto sobre todo es cierto en el sentido de que tenemos que procurar agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Sin embargo, sí me importa lo que piensen, sí me importa que estén equivocados, porque no soy indiferente hacia su error, o por lo tanto podríamos decir que sí me importa que yo responda al designio de Dios para poder ayudarles. A mí, que yo he sido alcanzado por el amor de Dios, por la verdad de Dios, pues hombre, me importa el poder ayudarles. Yo no soy la verdad, pero sí soy un instrumento de la verdad. Sí me importa responder a ese designio de Dios. ¿Querrá Dios, por ejemplo, que yo sea instrumento para que alguien le conozca o se acerque a Él? Y entonces, por supuesto, que el Señor te dice, sí, yo cuento contigo. Tú no eres la luz, pero eres un candil, eres una lámpara. Por tanto, no escondas la luz. Que además, la luz no eres tú eres el candil, tú eres la lámpara. No escondas la luz, no la entierres, no la tapes. Porque fijaos, si existe la tentación de la vanidad, de la vanagloria, de pretender ser luz en vez de candil, de ir a lucirse en vez de reflejar la luz de Dios, si existe esa tentación, existe también la tentación de tapar esa lámpara y tapando con ello la luz. Existe también esa tentación. Y si la primera es por vanidad, yo creo que también la segunda es por vanidad, porque también la vanidad se puede presentar en forma de no exponerse a la mirada de los demás, porque me pueden criticar, porque puedo quedar mal, porque puedo no hacer bien las cosas. Entonces, por vanidad, uno puede exhibirse para lucirse, y por vanidad uno puede tapar la lámpara, impidiendo que la luz de Cristo, que te ha alcanzado a ti, se presente ante los demás. Así que pedimos a Dios el don de ser un perfecto instrumento suyo, de su gracia ante el mundo. Amén.